Hola, buenas tardes. En nombre de el colectivo de licenciados en ciencias políticas que está construyendo un colegio, un gremio, una asociación de profesionales de la provincia del Chubut, hoy tenemos el honor de abrir esta actividad en el marco de una serie de actividades que está haciendo el colectivo de cientistas políticos de Chubut con sus integrantes, socios y amigos, y en ese caso una de ellas que nos honra con su pertenencia es Rosana Echeverry, quien muy pronto tomará la palabra para coordinar este evento. Gracias, Rosana. Quiero agradecer a todos los invitados que serán presentados a la brevedad y agradecerle a los colegas de ciencia política, a los graduados y a los estudiantes que tanto apoyo nos dan. Ojalá que la ciencia política y que nuestro gremio pueda generar visibilidad y un servicio a la comunidad que ayude a la formación y a la educación. Vamos a estar hoy con 2 horas a cargo de Rosana. Quédense, habrá algunas opiniones o preguntas breves administradas al final y luego este evento será subido a el canal de YouTube y será compartido el link por redes sociales. Gracias, gracias Rosana y adelante. Gracias, José María. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes o buenas noches, según el lugar donde estén, o buenos días también. Rosana Echeverry es mi nombre. Yo soy licenciada en ciencia política. Me he formado también como coach ontológico y me dedico al coaching político. Hoy tenemos la posibilidad de poder compartir un coloquio internacional con figuras muy destacadas en el tema y quiero hacer una introducción a esto, si ustedes me permiten, este título que nos convoca, que es el coaching político, un camino hacia la autenticidad, desafíos y oportunidades para un liderazgo efectivo. Bueno, esto que refleja un poco la esencia de lo que vamos a ver y a escuchar hoy en este coloquio, ¿no? Un mundo donde la política se percibe como una escena y un liderazgo indispensable, y lo que vamos a hacer es desmistificar ahora esta palabra del coaching político que a veces se confunde con un maquillaje eh, para poder que los políticos puedan darse a conocer. Hoy vamos a desmitificar esta palabra, la palabra de coaching político, esa palabra que a veces no sabemos si tiene mucho o no que ver con la autenticidad, pero que nosotros vamos a desmitificar justamente este concepto. Nos acompañan dos expertos de talla internacional, Juan Veragil y Alexis Kabenowski. A lo largo de este coloquio vamos a escuchar sus valiosas expresiones, perspectivas sobre este tema. Así que los invitamos a abrir la mente y a poder desafiar estos preceptos del coaching político. Los paso a presentar. Alexis Kabenowski desde Israel nos acompaña. Él es coach ontológico profesional ACC en la ICF. Es un coach profesional acreditado por la International Coaching Federation con nivel ACC, como dije recién. Bueno, la trayectoria se distingue por su compromiso con los estándares éticos y metodológicos del coaching. Como experto ontológico, facilita procesos de transformación que permiten a individuos y organizaciones expandir su capacidad de acción y liderazgo. Su aporte se va a centrar en desmitificar el coaching político desde la esencia de esta disciplina. Por otro lado, la bienvenida a un coach profesional y experto en ámbitos del poder y la política, con base en España, está residiendo en Chile, es español, Juan Vera. Se destaca como coach internacional experto en los ámbitos del poder y la política, con una profunda comprensión de la comunicación y el liderazgo en la esfera pública. Su carrera combina la práctica del coaching profesional con una vasta experiencia acompañando a figuras políticas fundamentalmente en ejercicios del poder. Juan va a aportar una perspectiva desde el coaching y cómo el coaching se ha convertido en una herramienta indispensable para el desarrollo de políticos que buscan autenticidad y un liderazgo efectivo en un entorno cada vez más desafiante. Les doy la bienvenida y estos minutos y estos segundos para que puedan saludar a Alexis Kabenowski desde Israel
y Juan Vera, español desde Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, la bienvenida a cada uno de ustedes que también están presenciando, los asistentes presenciando este coloquio internacional. Bienvenido, Alexis. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por la invitación para estar en este encuentro, porque a las personas que nos interesan las dos cosas, el coaching y la política, pues es una posibilidad de estar en nuestro ambiente, ¿no? Para mí también es un gusto, desde el primer momento que me dieron la oportunidad, me compartieron la idea de poder impactar, debatir ideas, sumar, tener el honor de todo este grupo que se formó. Así que espero que puedan disfrutar este espacio como yo me preparé para poder compartir con ustedes esta mirada sobre el coaching político. Muchísimas gracias, Juan, desde Chile. Bueno, estamos compartiendo con Juan la temporada de invierno, ¿no? Y con Alexis, temporada de verano, porque desde Israel nos acompaña Alexis Kabenowski. Vamos a compartir esta primera pregunta como para abrir el coloquio. Antes les voy a comentar, la idea es poder tener tres preguntas que van a estar respondiendo tanto Juan Vera como Alexis Kabenowski, y a partir de la segunda vamos a abrir la posibilidad de poder hacer preguntas, ¿sí? Para que ustedes que están asistiendo a este coloquio puedan eh, sacar esas dudas que tengan referido a lo que se va a exponer hoy. Comenzamos con Alexis. Alexis como coach certificado en ICF. Le voy a pedir, Alexis, si por favor nos podés comentar, definir de manera precisa qué es el coaching político. Y fundamentalmente creo que además de pedirte que compartas qué es el coaching político, qué no es el coaching político y cuál es esa diferencia que tiene con la consultoría, por ejemplo, o con el median training. Excelente. Bueno, para poder, como va trayendo Rosana, desmistificar, quiero traer el concepto de que hay un qué y hay un cómo. Y saber este qué y este cómo me va a permitir poder mirarlo desde otro lugar. Hay un qué, que es el coaching. Ese coaching, que es una disciplina que acompaña a la persona del lugar donde está a donde quiere llegar. A través de eso se produce un camino y el desafío es conocerse en ese camino. El desafío se presenta cuando en este caso nosotros como políticos queremos conocernos y queremos tener otros resultados que antes no teníamos. Y el cómo es el político. Hay coaching ontológico, laboral, organizacional, diferentes formas de aplicar el coaching. El cómo va a ser esta forma de poder impactar de este lugar. Y uno de los puntos que quiero traer para poder entender, que no es tan importante lo que yo quiero decir, sino lo que el otro tiene capacidad de escuchar. Muchas veces nos vemos nosotros como disertantes, hablando, pero el otro se siente que, ¿qué dijo? No sé. El coaching político viene a entender que no es solo qué yo puedo generar, sino que nuestro público puede recibir. Y eso que puede recibir va a ser más importante que lo que yo me paré adelante de una tarima para poder explayarme. A través de eso genero una nueva idea que muchas veces, ¿qué tengo que hacer o qué puedo generar para hacer algo distinto? El coaching político dice, no tenés que hacer y no tenés que generar. Vos tenés que ser el cambio. Y para cerrar esta idea, es una frase de Elena Espinal, yo puedo ofrecer el tamaño de mundo que tengo. Si yo quiero realmente impactar, tengo que agrandar mi mundo. ¿Qué significa agrandar mi mundo? Significa sumar herramientas a mi ser. Y esas herramientas me van a permitir que pueda ofrecer cosas que antes. Yo los puedo decir que vengan
por ejemplo, a compartir conmigo a la pileta de mi casa. Pero si no tengo pileta, por más buena voluntad, ese mundo no va a ser posible. Si yo no trabajo mi paciencia, no puedo compartir paciencia. Si yo no trabajo mi versatilidad o mi vulnerabilidad, no la puedo ofrecer. Agrandar mi mundo significa empezar a trabajar esas herramientas. ¿Qué no es? Para cerrar mi idea, no es consultoría porque yo no vengo a decirle al político cómo efectuar o cómo avanzar. No es terapia porque yo no le vengo a solucionar a él las situaciones. Es un camino que lo acompaña a recorrer. Eso no es ni bueno ni malo. En el coaching lo que venimos es a decir el potencial y el desarrollo está dentro tuyo. La consultoría, la terapia son otros espacios, no el que nosotros venimos a impactar hoy. Excelente, muchísimas gracias, Alexis. Bueno, un poco siguiendo lo que Alexis nos estuvo comentando ahora y explicando, Juan, me gustaría que puedas completar esta visión de Alexis desde tu vasta trayectoria en relaciones del ámbito del poder y la política, y fundamentalmente decirnos por qué es tan crucial entender esta diferencia en el mundo real y cómo es que el coaching político puede impactar en el desarrollo del líder de una forma que otras disciplinas no pueden hacerlo. Muy bien, bueno, pues para complementar, una de las cosas interesantes que tenemos en este conversar es que muchas veces podemos tener matices sobre las cosas que se complementan, ¿no? Yo estoy plenamente de acuerdo en lo que dijo Alexis sobre lo que no es el coaching político, ¿no? En lo que es, para mí es esencial distinguir entre coaching político y coaching a políticos. Porque yo puedo estar haciendo coaching a un político, pero estar haciendo un coaching personal, un coaching sobre su vida, sobre él, sobre, de alguna forma, ampliar el conocimiento de sí mismo, etc. Para mí, el coaching político es cuando los quiebres, que es como denominamos en esta profesión a aquello que se plantea como el tema que vamos a tratar, cuando los quiebres son de naturaleza política. Cuando son de naturaleza política, estoy haciendo coaching político. En el libro que escribí en el 2019, al final de diciembre, que se llamaba Articuladores de lo Posible, pero que su subtítulo era El arte del coaching en el poder de la política, yo planteaba una taxonomía con 6 categorías. Aquellos quiebres que tenían que ver con cuestiones valóricas y su repercusión. Aquellos otros que tenían que ver con el desarrollo del liderazgo auténtico en el plano de lo político. Aquellos que tenían que ver con el contexto político y las restricciones, especialmente cuando se está en el ejercicio del poder. Aquellos que tenían que ver con el requerimiento de un ciclo de gestión efectivo. Aquellos que tenían que ver con el poder, sus límites y sus riesgos. Y aquellos que tenían que ver con ese momento en que se puede producir la pérdida de la pasión y el sentido, ¿no? Y entonces, en esas 6 categorías, en el libro distingo los 23 quiebres más recurrentes con los que yo he tenido que intervenir, sin ninguna intención de decir esos son todos, ¿no? Yo creo que hay muchos más. Por ejemplo, en este momento, si yo volviese a hacer una edición de ese libro, habría un capítulo con todo lo que tiene que ver con la relación con un poder ajeno, como lo llamaría Harari, o como lo llama Harari, ¿no? Con un poder ajeno que es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial viene a recomponer también el espacio de lo político. Ahora, cuando tú me haces esa pregunta, Susana, digo, cuando el coaching se asimila a un entrenamiento para ser un personaje que capte votos, pues realmente estamos adulterando la esencia de algo que es fundamental. Para mí, uno de los espacios que tiene que ver con ser un líder político, y ahí hablo de líder,
es haber sido capaz de dar ya una respuesta a la esencia, una de las preguntas fundamentales del poder, y es ¿para qué el poder? Y cuando yo respondo que el poder es para servir, ya estoy cerca de lo que pienso que es un liderazgo auténtico. Y cuando además es servir a una comunidad, en este caso a la polis, pues estoy dentro de estar dentro del liderazgo político, ¿no? Entonces, cuando el coaching se asimila a un entrenamiento para ser un personaje que capte votos, estamos adulterando esa esencia del servir, ¿no? Yo creo que la palabra coaching, y esa es una opinión muy personal que mantengo de los 30 años que soy coach, al menos a partir del segundo o tercero empecé a sentir que la palabra misma era un problema. Porque más allá de que se ha escrito sobre que coach puede tener la etimología húngara de que es el cochero, el que lleva a otro, el que te transporta y por tanto el que te lleva de un lugar a otro, y eso puede tener que ver con una ampliación de la manera de mirar, ¿no? En el fondo, la palabra inglesa, pues tiene que ver con un entrenador. Y el entrenador es alguien que te dice lo que debes hacer. Precisamente, como bien decía Alexis, eso no es lo que queremos o lo que entendemos los coaches. O sea, hay una contradicción ya en la palabra. Me preguntas cómo impacta entonces el coaching de una forma en la que otras disciplinas no lo hacen. Y yo creo que porque te enfrenta fundamentalmente a tus ejes de coherencia. Y cuando te enfrenta a tus ejes de coherencia, ahí estamos planteando que te está enfrentando a tu autenticidad. Hasta qué punto eres el que dices ser, ¿no? Y te planteas que realmente quieres servir como dices que quieres servir, ¿no? Y porque te enfrenta a la coherencia con tu programa y a la propia idea de que el poder no se te entrega y ya es tuyo, no es la captura del poder, que es lo que estamos viendo últimamente que ocurre, ¿no? Necesita que el proceso de escucha de aquellos que yo represento sea constante, y más en este mundo en el que no hay nichos ideológicos estáticos. Antes uno podía decir, no, es que estos son de izquierda, estos son de derecha, estos son de centro, estos tienen este pensamiento. Hoy en día nos damos cuenta de que podemos tener ideas en la economía, en un nicho, en lo que pueden ser los servicios en otro nicho, y por tanto eso ha complejizado el asunto, ¿no? Y podría decir, poco terminando, en que yo creo que en los tres elementos fundamentales del poder personal hay que poner un gran empeño, y eso es algo que creo que el coaching permite, ¿no? Y cuando hablo de eso, yo estoy más cercano a la escuela de Frankfurt y a la teoría de Axel Honneth, que dice que realmente hay que trabajar en la autoconfianza, la autoestima y el autorrespeto. Y que ahí puede haber, por tanto, una teoría del reconocimiento que aplique a mí mismo y que aplique al resto de la sociedad a la que quiero contribuir. Por ahí me decantaría dentro de esto que me preguntas, ¿no? En una primera aproximación. Gracias, Juan. Me gustaría que esta otra pregunta también fuera dirigida a vos desde tu mirada. ¿Cómo percibís en el escenario actual político que los políticos tengan apertura o no? ¿Qué es lo que a vos te parece, si tienen apertura o no de cara al coaching político como herramienta de desarrollo personal, ligado también con esto que tiene que ver con el título del coloquio, ¿no? La autenticidad. Sí. Bueno, déjame decir primero, antes de hablar del político mismo y su apertura, ¿no? Que me refiero un poco al escenario. Porque lo primero que creo es que cuando siempre decimos, hay una frase típica, y es que para que haya coaching debe haber un quiebre percibido, ¿no?
Bueno, yo creo que podríamos decir que nos enfrentamos a uno de los escenarios con más quiebres en la historia, no sé si de la humanidad, pero en la historia reciente, por lo menos en los años que yo llevo preocupado de la política, que son muchos, porque nací en una dictadura en mi país y ya fui un joven que estuvo en contra de esa dictadura, ¿no? Y desde entonces he pensado que todos somos seres políticos, ¿no? Pero cuando nos planteamos ese mundo, estamos viviendo un escenario donde los cambios geopolíticos que se están produciendo son profundos, donde ha caído o está cayendo el multilateralismo, ¿no? Que era algo en la que la sociedad se había ido construyendo, y por tanto en espacios de colaboración, donde la polarización es extrema y con ella eso indica que se está perdiendo un sentido de lo colectivo, donde las democracias en las que algunos creemos han, han, han empezado a mostrar una cierta dificultad para resolver los nuevos problemas y la complejidad que tienen. Y eso ha hecho o ha favorecido la aparición de los populismos, ¿no? Pero también estamos en un escenario donde algunos de las personas que han estudiado más la historia reciente, Harari entre ellos también, ¿no? Decía que estábamos en un mundo en que ya iban a desaparecer las guerras, que las guerras iban a ser de otro tipo, iban a ser guerras económicas, iban a ser dominaciones a través de la tecnología o a través de los virus, y resulta que no, que han vuelto a aparecer las guerras de una forma brutal, que se considera en declive y que estamos regresando en ese sentido, ¿no? Que hay una deslegitimación profunda de los adversarios y que ese poder ajeno, que es la inteligencia artificial, viene a recomponer también una serie de equilibrios. Si a eso le sumamos unas nuevas generaciones, ¿no? Desde primero los millennials, mucho más los centennials, que cuando se profundiza en las cosas que creen, tienen poca fe en el futuro, pues entonces yo diría que estamos en un escenario político muy complejo. ¿Y qué hacen los políticos ahí, no? Yo digo, se habla mucho de que no están abiertos, pero los políticos se rodean de asesores. Y si los políticos vemos que se rodean de asesores, es porque tampoco es que se consideren ellos el centro del mundo y que tienen toda la sapiencia, ¿no? Es decir, eso quiere decir que aceptan ayuda. Y eso lo quiero poner claro. Mi experiencia es que aceptan ayuda. Ahora bien, ¿por qué abrirse a un acompañamiento que no conocen? Como puede ser el coaching. ¿Por qué hacerlo? Y además, cuando muchas veces hemos tenido, desgraciadamente, muchos casos en que está desprestigiado porque se han cometido errores y usos muy indebidos. Pero además porque su oferta es confusa por las razones que he planteado antes, ¿no? Entonces, no es tan común que los coaches tengan distinciones políticas. Y yo creo que está muy bien conocer esta metodología, esta forma conversacional, pero a mí me pasó previamente con el mundo empresarial, ¿no? Mucha de la gente que se formó conmigo se extrañaba de que me hubiera sido tan fácil entrar en el mundo empresarial. Y yo le decía, yo no soy mejor que vosotros, no tengo más distinciones de coaching que vosotros, lo que tengo son distinciones organizacionales, porque antes de meterme en esto había dirigido una escuela de negocios en Madrid. Entonces yo tengo ese lenguaje. Entonces yo digo, para ser coach político tengo que tener distinciones políticas. Y eso no ocurre y por tanto yo no quiero negar que la ascensión a la cumbre política
puede llevar muchas veces un gran ensimismamiento, un crecimiento del ego, en la idea de que yo me las puedo todas. Pero al menos en mi caso, yo tengo la idea de que no fue imposible entrar en ese mundo, que se puede entrar, porque de la misma forma que yo planteo que cuando hablamos de que haya una buena democracia, no solo hace falta buenos gobernantes, sino también buenos gobernados, creo que en el caso del coaching político no solo hay que poner énfasis en la apertura o no de los políticos, también en la calidad de los coaches y en la claridad de nuestra oferta. ¿Qué es lo que estamos ofertando? Y quizás ahí hay un trabajo que hacer, hay un trabajo mayor de divulgación, hay un trabajo mayor de aproximación, de crear una identidad que muestre que tenemos esas distinciones. Y esa identidad se logra escribiendo, participando en instancias políticas, en congresos, en aquellos lugares donde puede verificarse que realmente tenemos esas distinciones. Entonces, mi posición ante esto es que podríamos llegar a tener una línea mucho más clara y de coaching político que entrase y penetrara en la sociedad. Eso te diría. Muy interesante, Juan. Y seguramente que esto que acabas de decir va a generar preguntas. Ya vamos a empezar con el panel de preguntas en un ratito nada más y también debate, ¿no? Alexis, con respecto a lo que Juan estuvo comentando recién y más allá de ver si los políticos tienen apertura o no la tienen frente a esto que puede ser nuevo, una herramienta nueva como es el coaching político, y nuevo lo digo entre comillas. Me gustaría que nos puedas contar qué impacto tiene el coaching político en este ecosistema político. Excelente. La verdad que el impacto que tiene es una nueva forma de ver el mundo. Comúnmente nosotros vemos el mundo a través de un filtro. Para poder entenderlo mejor este concepto, nosotros vemos el mundo a partir de los lentes que tenemos puestos. Si nosotros tenemos puestos los lentes desde un lugar, vamos a ver un mundo que nos abre posibilidades, que nos impacta, que nos permite avanzar. Si tengo unos lentes donde me siento debilitado, siento que no me escuchan, ese es el mundo. Entonces, el coaching viene a impactar para decirte, esos lentes pueden ser cambiados, esa mirada puede ser transformada, esa mirada puede llegar desde otro lugar. Y voy a tomar una palabra, con el permiso de Juan, y la voy a compartir desde mi mirada, no desde la mirada de Juan, para que no, es la palabra distinción. Me gustó mucho esto que traía. Y a mí me gusta traer que el concepto de distinción desde mi lugar es la capacidad de sacar algo del total y poder reconocerlo. ¿Qué significa sacar algo del total? Significa poder separar. Lo que yo no puedo separar, no puedo ver. Me gusta traer un ejemplo muy simple, pero tan simple como poderoso. Había una vez una persona que fue por primera vez a la ciudad. Y esta persona que fue por primera vez a la ciudad, cuando estaba entrando a la ciudad, vio como un galpón grande, iluminado, con mucha gente entrando y saliendo. Él, que estaba en ese camino, dijo, ya que vengo a conocer, entro. Y empezó a entrar y empezó a ver gente y empezó a vender intercambios y lo que había entrado es un shopping. Pero él, como es la primera vez en el lugar donde tenía, no conocía. Le empezó a sorprender cómo funcionaba todo. Pero algo que lo sorprendió mucho fue una situación en especial donde él vio que una señora de edad avanzada, no quiero decir una edad para que no traerme problemas, una edad avanzada, bastante avanzada, iba con su bastón caminando y entró a un lugar y a los 2 minutos salió y tenía como 50 años menos. Este hombre, al ver ese hecho, dijo, encontré la máquina de rejuvenecer. No podía creer que en la ciudad que nunca había visto,
encontró que una mujer podía entrar, al rato salir y restarse años. ¿Ustedes creen que eso que encontró este hombre era realmente cierto? Háganme así o háganme así. ¿Cierto? No cierto. No ve mucho Netflix, me parece acá. ¿Qué es lo que encontró este hombre? Encontró un ascensor. La mujer de edad avanzada entró, pero la que salió era otra mujer distinta, pero él nunca había visto un ascensor. Entonces no lo podía distinguir, no lo podía reconocer. Para nosotros un ascensor que lo vemos siempre es algo común, normal, pero para este hombre no es algo común, normal. Y hay esto que traía de este concepto político, hay muchas cosas que parecen comunes y normales, pero si yo no las distingo, no las puedo aplicar y fundamentar. Y desde ese lugar, yo tengo que reconocer desde qué lugar veo este mundo. Y el coaching que viene a trabajar esas creencias, esos lentes, esos filtros, y te viene a decir, ¿qué podrías ver diferente? Acuérdense esto que traje antes, no qué hacer, ¿qué podrías ver diferente? Que eso te sirva para mejorar el lugar donde estás, que te sirva para hacer una campaña más auténtica, que te sirva para sumar a la ciudad donde querés llegar. Viene a invitarte a aumentarte, a crecer, a expandir. Y esto lo diferencia de lo que dijimos antes, que es la consultoría. La consultoría, más allá, viene a decirte qué hacer. Acá no. Acá viene a decirte qué no estás pensando. ¿Y qué sucede si te paras en otro lugar? Y si mirás de ese lugar, ¿qué estás pensando? Y si en vez de pararte del podio, te parás del lado de abajo y te preguntás si es tan creíble o no creíble, si es posible. Entonces el coaching viene a hacer esto, que es acompañar a la persona a que poder encontrar oportunidades que están. Y para redondear la idea y no ser fantasiosos, esto no es una cuestión mágica, esto es una cuestión de procesos. Para yo poder tener unos lentes nuevos, para poder impactar de otro lugar, para poder aumentar las cosas, necesito darme un tiempo, que esto es neurológico, lo que se llama la sinapsis. Mi cerebro va conectando neuronas, va formando redes y esas redes van sosteniendo nuevo conocimiento. Si yo quiero generar un cambio de lentes, un cambio de mirada, un resultado distinto, más allá que es posible, pero en la mayoría de las oportunidades no es tan real, es porque no me di el tiempo de trascender, conocerme, permitirme, gestionarme, el revisarme. Y eso es lo que hace. Así como si yo voy a un personal trainer y le digo, vos haces el trabajo porque yo te pago, y va a decir, sí, pero si vos no haces las abdominales, vos no haces las lagartijas, vos no corres, esto no va a cambiar. Y si tampoco te tomás ese tiempo para que tu musculatura cambie, tampoco va. Nuestro cerebro, nuestra forma de mirar, también lleva un cierto proceso, como todo nuestro cuerpo ante un desafío deportista. Gracias, Alexis. Bueno, y yo me tomo de esta palabra porque mientras hablabas te escuchaba atentamente y me quedó esta palabra desafío, ¿no? Coaching político, un desafío. Pero bueno, esa es mi interpretación, mi mirada. A mí me gustaría, voy a poner la cuadrícula, así los puedo ver a todos. Galería, así se llama, ¿no? Cuadrícula, galería. Bueno, somos varios acá, ¿eh? Gracias por estar. Abrimos el panel de preguntas antes de la tercera y última pregunta. Me gustaría si pueden y encuentran la manito digital para poder levantar la mano, está excelente. Si no la encuentran, pueden levantar Hay, la mano física. hay una pregunta Sí, en el chat, ¿eh? hay una pregunta en el chat. A ver, autenticidad, dice. A ver, voy más atrás. Ahí, acá. Mi primera pregunta es para los tres. ¿Cuál es
el momento más oportuno para que un político contrate un coaching o un coach sería ¿y por qué? Circunstancias, elecciones, encrucijada, ¿sí? Esa es una pregunta. Y mi segunda pregunta, hay dos preguntas. Se escucha, perdón, ahí se me fue un poquito la segunda pregunta, un segundito, ¿eh? Mi segunda pregunta, se escucha una crítica en los medios acerca de que está muy coacheado, me gusta esa pregunta, ¿eh? Como una crítica a lo extremadamente políticamente correcto, sin frescura, sin identidad. ¿Es Milei el contraejemplo? ¿Cuál es su reflexión al respecto? Bueno, para los tres. Dice, yo soy moderadora, pero bueno, ya que me tiraron la pregunta, también la voy a responder. Le doy la palabra a Juan y luego a Alexis. Muy bien. Bueno, empezando por el principio, ¿no? Bien, la primera pregunta, eh, cuando hablamos del momento correcto, el mejor momento, primero hay que distinguir, yo al menos distingo entre que hay como tres fases diferentes. Una es la de el acceso al poder, otra el ejercicio del poder y otra es la entrega del poder. Y en las tres podemos encontrar momentos para estar cerca. Yo supongo que el momento que parece más atractivo muchas veces es el del acceso al poder, pero también es el más arriesgado. Es el más arriesgado porque en el acceso al poder el, el político quiere ganar y podría estar aceptando menos autenticidad para poder lograr su cometido. Y por lo tanto yo diría que el coach tiene que cuidar en no convertirse en lo que dijo Rosana al principio, a ver cómo se maquilla adecuadamente para que salga mejor en la foto. Entonces ahí ese es un momento delicado. A mí me atrae tremendamente y creo que ha sido el ámbito en el que más he trabajado en el ejercicio del poder. Cuando ya está en el poder, cuando lo tiene y lo que pasa es que hay que entrar en un proceso que muchas veces tiene componentes de gestión también. Entonces, ese es un momento en el que es propicio y además es cuando se enfrenta a todas las complejidades, cuando nos encontramos con las complejidades y con las restricciones. Muchas veces se piensa que cuando tienes el poder todo es fácil y resulta que te descubres después que tienes que limitar tremendamente, a no ser que optes por lo que hoy en día se está optando en muchos momentos, en estos nuevos demócratas, porque han sido elegidos realmente, pero que empiezan a romper todos los contrapesos y todas las restricciones para que realmente cambiar el sentido auténtico de la democracia, ¿no? Es bonito el trabajo en lo que puede ser la entrega del poder, pero es verdad que hay menos veces que el político se abre a ese espacio, ¿no? Por tanto, no lo pondría como preferente en cuanto a lo que yo entiendo que es la pregunta, que es la oportunidad, pero la oportunidad para él, ¿no? Porque desde nosotros podríamos encontrar quizá que para nosotros nos pueda parecer más interesante una fase que otra, ¿no? Y en la segunda que se plantea, yo diría que me parece muy interesante esta pregunta, porque cuando alguien dice está muy coacheado y lo pone de esta forma, que ya es una etiqueta, una estigmatización, es porque de alguna forma está viendo que esa persona no está siendo auténtica, está siendo tan políticamente correcta porque está tratando de agradar a todos. Y en consecuencia, eso sería, si cuando yo veo eso, no diría ha tenido mucho coaching, porque lo que diría es ha tenido muchos expertos y asesores en comunicación que le han dicho lo que debe decir o lo que no debe decir. Y por tanto, esa
ese concepto que se pone ahí está muy coacheado, digo, claro, yo también lo vería como una crítica porque me estaría dando la idea de la inautenticidad. Eso diría como primer respondedor. Excelente, gracias Juan. Le doy la palabra a Alexis entonces sobre estas dos preguntas. Sería como, dijo lo que quería decir, como que se me adelantó Juan, la verdad que me encantó la respuesta, así que no, yo lo que agregaría, porque no es que piense que hay un tiempo, sino también esta búsqueda del ¿para qué es lo que quiero? ¿Para qué quiero un coach? ¿Cuál es mi búsqueda? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Estoy buscando realmente alguien que sea un bastón, alguien que me sostenga? ¿O realmente quiero alguien que me acompañe? Y esto desde el lugar donde me parece interesante también preguntar ese tiempo del ¿para qué quiero un coach? ¿Y qué va a ser distinto a través de ese coach? Y acá entra esta palabra de la autenticidad, o sea, yo estoy buscando para parecer alguien que los que la gente elegiría, o estoy buscando a alguien porque mi grandeza no está revelada. Y eso hace también que los tiempos sean diferentes y también las necesidades sean diferentes. Y la pregunta número uno no está muy alejada de la unión con la número dos, que es esto de que decía estar el nombre del coaching muy manoseado, como que se utilizó de tal forma como que todo parece coaching. Si alguien hace algo, mira, está haciendo coaching, o tomaste coaching, o yo soy coach. Y esto también ha pasado porque como ha llegado a un furor, se han originado cursos y- e ideas y propuestas que cualquier persona va un fin de semana a la montaña, 10 horas, y ya es un coach. Y busca gente para coachar y sumar. Entonces, esa gente que a veces también tiene desde la inocencia, busca, cae en las garras de esto que es. Por eso también es importante, no en esto de cuándo es el momento para el coaching, sino quién avala ese coaching, quién avala ese coach, qué lo sostiene, de dónde sale, quién responde por él. Porque no es solo el tiempo, sino también la persona que yo elijo. Hemos visto, y no voy a tener nombres, que personas, políticos, parecen coachados y realmente lo que sucedió fue que eligieron una personalidad que lejos de tener el título de coach avalado, correspondido con la experiencia, tenía otro, pero ese se hacía llamar coach. Yo soy el que te voy a coachar. Entonces, de este lugar también es importante que nosotros podamos reconocer ese camino de la persona que nos va a acompañar. Porque el ayudar siempre me pone a mí arriba. Yo ayudo y el que está ayudado. Y acá es donde sale el manoseo, es acá donde sale el error, es de acá donde se ensucia el nombre del coaching. Yo no te ayudo porque vos no necesitas, vos estás completo, pero en esa completitud necesitas un tiempo para no estar coachado, como diría, y no aparezca esta crítica. Que de todas formas, la crítica tampoco es mala. Lo que pasa es que la palabra crítica, como digamos, idea de origen, se ve como algo negativo. Yo te voy a decir una crítica. No, pará. No, no. Fíjense que si yo te digo, te voy a compartir una mirada, te voy a compartir qué pienso, estoy haciendo lo mismo, pero el resultado es diferente. El resultado trae otros, digamos, desenlace. Por eso es importante también que nosotros podamos revisar que hay algo que me encantó, que me gustó mucho y me invita siempre a pensar cuando yo escucho que es todo lo dicho es dicho por alguien. No es verdad
no es mentira. Es dicho por alguien. Eso le quita, y esto que estamos trabajando hoy, el tema del poder, cuando yo digo, no, lo que pasa es que lo escuché, lo que pasa es, y las noticias, las redes sociales, hoy nos hacen pensar que venden un montón de verdades. No, es dicho por alguien. No es verdad, no es mentira. Y esto nos permite también que saber que si nosotros queremos otros resultados, tenemos que ser una especie de escultura. La escultura, diferente de otra, se empieza a tener una especie de piedra, un tipo de escultura, y se empieza a quitar esas partes que le sobran. Y a medida que le van quitando esas partes que le sobran, surgen las partes que lo potencian. Excelente. Bueno, les dije que iba a generar preguntas y debates, ¿no? Tengo una pregunta en el chat y tengo a alguien también levantando la mano. Voy a responder porque también la pregunta, se me invitó a responder estas dos preguntas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan y Alexis. ¿Qué les puedo aportar? Bueno, con respecto a la primera pregunta, esto de que cuándo es el momento de contratar a un coach político. Yo la verdad que sueño con que siempre sea el momento. ¿Y qué digo, qué quiero decir con esto? Con que el político, cuando está en campaña, pueda tener un coach que lo acompañe. Y también cuando está en funciones. Ahora yo me iría un poquitito más atrás incluso y diría que interesante sería que mucho antes de ser candidato, ¿no? Porque antes de ser candidato, y lo digo por experiencia, uno transita la política mucho tiempo antes de ser candidato. Qué interesante sería que el coaching político nos pudiera acompañar desde ese mucho tiempo antes, ¿no? Pero ¿cuándo va a suceder eso? Cuando yo entienda qué es el coaching político. Hasta que no entienda realmente qué es y qué significa para mí el coaching político, seguramente no voy a tomar esas herramientas. Para mí el coaching político tiene que ver con una transformación de mí misma frente a ese desafío que es la política. Para mí el coaching político tiene que ver con la comunicación efectiva, tiene que ver con el respeto, con una negociación efectiva, tiene que ver con un liderazgo consciente, como decía Daniel Goleman también, ese liderazgo resonante, ¿sí? Que tiene características que lo hacen innovador y también que lo hacen superador al liderazgo que conocemos. Eso por un lado. La segunda pregunta de político coacheado, bueno, justamente esto que decía Juan y Alexis, ¿no? Y esto que también planteamos desde el coloquio. El coaching político no es un maquillaje ni debe serlo para el político que está en ejercicio, que está en campaña o que quiere ser. El coaching político tiene y debería ser, desde mi mirada, la posibilidad de una transformación, la posibilidad primeramente de conocerme, de autoconocerme, ¿sí? A mí mismo. Una persona que no puede gestionar su casa, dicen, no puede gestionar tampoco un gobierno, por ejemplo, ¿no? Pero yo iría mucho más allá de gestionar su casa y gestionar el gobierno. Antes de gestionar su casa, gestionarse a sí mismo, gestionar sus emociones, sus momentos, ¿sí? Entonces, creo que esto de político coachado tiene que ver también con poder entender qué significa realmente el coaching político. Me voy a la pregunta del chat. Dada la compleja situación que estamos viviendo, el político siente que debe dar respuesta a los problemas existentes en esta realidad. Pero ¿cómo permitirte expandir su mirada hacia el futuro y a su propia posición en este mundo futuro? Eso es lo que, no sé si es una pregunta, es un comentario. Oscar está comentando esto. No sé si Oscar ¿querés verbalmente hacer una pregunta sobre esto o es un acompañamiento? Te espero un segundito, si no voy con Julio que está levantando la mano. Bueno, vamos con Julio. ¿Puedes abrir el micrófono, Julio? Julio Salomé.
No, no se te escucha, no se escucha bien, Julio. A ver si podemos mejorar el audio. A ver. No, no. ¿Podemos mejorar el audio? Sí, bueno, y si no, escribimos por el chat en caso de que no se pueda, ¿sí? Escribime por el chat. ¿Hay alguien más? ¿Puede levantar la mano, abrir el micrófono mientras esperamos que Julio pueda escribir su pregunta? Tengo una tercera, ¿eh? Tengo una tercera pregunta. Bueno, me voy con la tercera pregunta. Esta pregunta es para ambos, para Alexis y para Juan, y tiene que ver con esto de que veníamos trayendo los políticos, el futuro político, ¿no? ¿Qué desafíos ustedes creen que enfrentan las democracias de hoy? ¿Qué papel creen que va a jugar el coaching político en la formación de los nuevos líderes del mañana? ¿Cuáles son las competencias esenciales? Es una pregunta esta. ¿Cuáles son? Me gustaría saber la respuesta. ¿Cuáles son las competencias esenciales que pueden surgir al político para que se pueda desarrollar en su liderazgo político, un liderazgo político efectivo? Juan, Te conteste, ahora perdón, sí, sí, ahora sí, es sí, que como sí, había dicho a los dos, no sabía si era sí, para... sí, 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 sí. disculpas. No, no. Ok, tomo la palabra, sí. Eh, si hablamos del futuro, estamos hablando de algo desconocido que, que aunque siempre el futuro fue desconocido, se han vivido etapas en las que había una cierta previsibilidad del futuro, ¿no? Yo hace unos años tuve la ocasión de que en una visita que hizo Michal, se pronuncia en húngaro, Kosinski, era uno de los ciberpsicólogos que estuvo trabajando en el caso de Cambridge Analytics en la primera campaña de Trump. Y él vino a hacer unas charlas y comentaba que se había quedado tremendamente arrepentido de todo lo que habían hecho, porque se habían dado cuenta de que habían estado realmente manipulando la opinión pública, ¿no? Y que ese era un tema del futuro. Y ahí hablaba algo también de la inteligencia artificial. Pero si lo traigo aquí no es para hablar de eso, sino para... en un momento dijo, entre los ciberpsicólogos y los técnicos los tecnólogos que están trabajando, hacemos apuestas para ver en qué momento del siglo XXI Estados Unidos estará presidido por un algoritmo. Y entonces ellos lo daban como algo que iba a pasar. Y esto, desde mi punto, significaría que los políticos, además de entender la capacidad de agencia que tiene la inteligencia artificial y lo que ello significa, deberían abrirse a competencias más humanas. Es decir, parece ya un hecho de que la inteligencia artificial va a cambiar los equilibrios de poder en el mundo, va a convertirse en un auténtico poder transformador de la sociedad. Y eso, cuando hablamos de la IA como agente, significa que ya estamos dándonos cuenta de que no es lo que siempre, o algunos creíamos, que iba a ser un instrumento, un medio que podía mejorar ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que hay un tema relevante que es plantear la necesidad, la importancia de que no pueda llegar a haber una soberanía por encima de los propios estados o por encima de los propios acuerdos que entre los estados se hagan. Y la tecnología lo que está abriendo es un espacio por encima de las fronteras, que en algún momento puede poner en peligro el poder y la democracia como la hemos entendido hasta ahora. En el último libro de Moisés Naim, él hablaba de la sigilocracia, de esto que está pasando sigilosamente, que por tanto no es una invasión,
no nos tenemos que defender de una invasión, pero estamos siendo vigilados y de alguna forma se está creando algo que pudiera ser que no supiéramos manejar. Entonces, de alguna manera, creo que la apertura al futuro implica el acercamiento a, a todo lo que está pasando en este ámbito, porque uno de los temas que a algunos nos sorprenden es la falta de regulación, cómo se está aceptando la falta de regulación de todo esto. Ahora bien, si yo hablara entonces de ciertas capacidades, diría, bueno, hoy en día es cierto que muchas cosas se van a producir y se van a hacer a partir de medidas que pueden ser hechas por ese algoritmo que decía Michał Kosinski. Pero, pero existe una necesidad mayor de escucha. La escucha de lo que está diciéndonos la vida, el ambiente, el mundo, las personas. La empatía, la cercanía, la proximidad. Me gusta más el término de la proximidad. No puede pasar esto de que el político en un momento determinado tiene una idea que puede ser interesante, pero a partir de ella se separa de la realidad. Como ha sugerido antes Rosana tú, la inteligencia emocional. Es decir, todo un mundo de soft skills. Y por lo tanto, y por eso a mí me interesó la propuesta cuando me invitasteis a esto, en la profundización de la humanidad y la autenticidad de ese político que posiblemente tenga ya cosas resueltas a partir de todas estas ayudas externas, ¿no? Pero también, y me vuelvo a entrar en un término que en Nexus de Harari plantea, lo he nombrado tantas veces porque yo, una de las cosas que hago es que dirijo un círculo de lectura donde se ha leído este libro últimamente, ¿no? Y él habla de la apertura a la autocorrección. Es una nomenclatura interesante y es cómo somos capaces de tener esa posibilidad de autocorregirnos y de salir de aceptar que el cambiar de opinión no es un retroceso, sino que seguramente representa una apertura, una cierta apertura. Si hablamos del futuro, hay que hablar claramente de apertura. Eso contesto por ahora. Excelente, Juan. Alexis. Sí. Yo lo que agregaría, algo que me gusta mucho, que es, no enseñes un mundo que va a dejar de existir. Yo la primera vez que escuché esta frase me pareció una frase apocalíptica. ¿Cómo nos va a enseñar que el mundo se va a terminar? No. El mundo va a un nivel de cambios tan rápido si nosotros seguimos insistiendo en cosas que hemos aprendido, en políticas que han funcionado en la antigüedad o debates que han sido efectivos y hoy dejaron de serlo. ¿Cuántas veces vemos que el público elige otra cosa? Porque el público ya no es el mismo. Cuando hablaba acá Roxana de la gente joven tiene otra forma de mirar el mundo, tiene otras elecciones, tiene otros intereses. Y diría Ken Robinson, el que va más lento que los cambios se queda, el que va más rápido sobrevive. Y lo vemos también en el ámbito comercial. ¿Cuántos negocios han dejado de existir? Propuestas como Blockbuster, como han bajado los negocios, o Kodak. Imperios que parecían que iban a vivir una eternidad, pero no supieron ver el cambio. No se trata de ver el futuro, se trata de entender que las cosas van a un nivel de rapidez y yo necesito ir transformando y necesito tener una mirada más flexible. Por eso, si el futuro que ves no lo entendés
o no te gusta, estás en el presente equivocado. Porque el único momento de acción, transformación y creación es hoy. Muchas veces hablamos del futuro, pero el futuro existe en la dialéctica, en la imaginación, pero en la realidad es imposible vivir el futuro. Entonces, si nosotros queremos pensar qué va a pasar el tiempo después, por llamarlo también de una manera más simple, es generar hoy una propuesta que pueda tener la flexibilidad para ser posibilitante, pero también para ser adaptable. Y a través de esto, porque no es la primera vez que el mundo se pone en jaque ante una nueva propuesta. En la revolución industrial, también el mundo dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Se va a producir el doble? ¿De qué va a vivir? ¿De qué se va a transformar? Y el mundo se ha puesto en jaque un montón de veces con cosas que parece que iban a terminar y se vuelve la gente a reinventar, a recrear, a posibilitar. Entonces, a partir de esto, la política, y lo vemos hoy en día, con ciertas conductas aferrado a mantener una idea firme y contra otra conducta más joven, más viral, más interesante, más conectada con la gente, más cercana, y responde un poco a esto que hizo el comentario en el chat, que leyó. ¿Cómo hago para dar respuesta? Y yo me preguntaba, ¿está hablando de dar respuesta o de hacer promesas? Porque dar respuesta a la gente no hay una dificultad, pero a veces tratando de convencer, tratando de acercar, tratando de mantenernos, hacemos promesas. Y ahí es cuando es el problema. Porque prometer sobre un futuro que desconocemos es muy diferente a dar una respuesta. Por eso, una decisión acertada es una decisión que se tomó midiendo los indicadores en el momento. Nosotros, ¿cómo tomamos una decisión correcta? Midiendo los resultados. Si fue exitoso el resultado, la decisión fue correcta. Si los resultados no fueron exitosos, fue una mala decisión. Las decisiones correctas no son así. Las decisiones correctas son, yo veo todos los indicadores que me traen, todas las pautas, y digo, esto es lo que debemos hacer. Si después trae un resultado positivo o no, no puedo ser. Con el diario del lunes somos todos buenos. Para poder generar propuestas, debemos tener indicadores que nos permitan poder defender que en el momento que lo hicimos, lo podíamos sostener. Después, si en el tiempo nos dicen, no podemos haber o entender lo que va a venir después. Pero sí podemos generar un cambio hoy. Y ese cambio empieza conmigo. Como es algo de lo que vimos en diferentes países donde uno podría decir, yo no soy el más acertado, por ahí Juan tiene una mirada más grande, pero políticos que podríamos decir, ¿cómo llegaron al poder? Llegaron porque los cambios van mucho más rápido que pensamos y el público joven tiene otra mirada distinta. Entonces nosotros también tenemos que ponernos a pensar cuál es nuestra mirada. Muchas gracias, Alexis. Sigo ahora con el chat una pregunta, la de Julio. Buenas tardes, quería consultar los problemas de la utilización de coachar a los políticos sin conocerse a sí mismo. Y si el camino del coaching político, cómo debemos trabajar desde el coaching político y cómo mejorar la calidad de gestiones efectivas. Trabajo en una casa política, dice Julio. No sé si Juan, ¿querés responder a esta pregunta? Bueno, no sé si comprendo del todo el planteamiento, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte, cuando dice el problema de coachear a los políticos sin conocerse a sí mismos, no sé si se refiere si el
que el coach se conozca a sí mismo. Y efectivamente yo creo que uno de los procesos de todos los que hemos trabajado en el mundo del coaching es que no entramos para aprender una metodología, entramos para vivir un proceso, para vivir una transformación. Y yo al menos al principio consideré que había valido la pena por el proceso que había tenido que ver conmigo mismo, de quién era y de quién empecé a ser, ¿no? Ahora, si lo que se refiere a esa pregunta es que eh, no, ¿cómo se puede coachear a un político para su carrera política si no se conoce a sí mismo? El mismo, pues yo digo, claro, esa es la distinción que yo hice al principio, que era una cosa es hacer coaching político y otra cosa hacer coaching a políticos. Lo cual quiere decir que yo creo que muchas veces lo que hay que hacerle a un político es coaching. Y eso es un coaching que tiene que ver con conocerse a sí mismo, con ampliar su mirada, con muchas de las cosas que ha estado planteando claramente Alexis, ¿no? Y después de eso será más fácil entonces entrar en un proceso de meterse en los quiebres políticos. Ese camino aseguraría mayor coherencia en el proceso, ¿no? Entonces, ahora, desde ahí, el coaching político significa algo, voy a volver a usar algo que dijo Alexis, y es, no es sostenerle, no es aconsejarle, es acompañarle. Hay un proceso, de hecho, yo lo último que estoy escribiendo, estoy eludiendo hablar de coaching para hablar de acompañamiento. Y por esto que dije antes de que la propia palabra, que suena como a ser un entrenador de otro, siento que con el tiempo me va generando una resistencia mental mayor, ¿no? Y digo, bueno, entonces, en ese acompañamiento, lo que está claro es que se van abriendo preguntas y conversaciones para que esa persona, para interpelar la comprensión que está teniendo o movilizar para que pueda abrirse a aspectos que a lo mejor no está viendo, ¿no? Porque yo ahí diría, estoy de acuerdo en que hay que actuar en el futuro, solo se puede uno actuar en el momento en que está. Pero, ¿qué señales escucho? Y por eso he dicho antes lo de la importancia de una escucha especial. Escucho las señales de la tradición, escucho las señales de una ideología que se creó hace X años, o empiezo a escuchar los mensajes que de alguna forma están en ese intersticio entre lo que se derrumba, lo que existe y lo que emerge. Es decir, cuando yo hablo del futuro que emerge, no estoy hablando del futuro desconocido, estoy hablando de lo que emerge a partir de señales que en este momento podemos no tener claridad sobre ellas, pero que convendría que tuviera una cierta decodificación desde aquella mirada que tenemos en este instante. Entonces, ese proceso de acompañamiento desde esa mirada representa algo muy diferente a lo que es un asesor, que posiblemente lo que va a estar hablando es del saber que ya tenemos, y es un saber que viene de atrás, que tiene sus raíces. Y si además estamos hablando de alguien con mucho poder, pues puede ocurrir que, en mi experiencia, muchas veces esa sensación de gente que se vuelve completamente arrogante, pues tiene que ver con ello, pero tiene que ver con la forma, en esa especie de cinturones de adulación que se crean a su alrededor, de que la gente a su alrededor constantemente está diciéndole maravilloso, estupendo, magnífico, hasta de que llega un momento en que nadie tiene la capacidad
de poder hablar desde un lugar distinto. Gracias, Por Juan. ahí. Alexis, no sé si querías completar o aportar a la pregunta de Julio. Un pequeño por un tema de tiempo. Yo traería esto de quién se conoce a sí mismo. Lo que traería es la forma de verlo si el desafío es conocerme a mí mismo o enfrentar los fantasmas y abrazarlos, que es muy diferente. Hay como se habla mucho esto, me tengo que conocer, no me conozco, y a veces no tiene que ver con conocer, tiene que ver con enfrentar esos fantasmas, esos desafíos, esas creencias limitantes, esa valentía disfrazada de inseguridad, y a través de eso poder abrazar y validarme. Me acuerdo que a los alumnos, cuando vienen, ¿qué hago si no termino de entender al cliente? Y yo le digo algo, yo a mis clientes cuando me preguntan, ¿se entiende lo que digo? Yo le contesto, ¿vos te entendés? Yo sí. Bueno, si vos te entendés, está bien. Que yo te entienda es otro precio. Porque no se trata de entender, se trata de abrazar lo que me pasó, por qué me pasó y desde qué lugar me pasó y qué injusticia. Y yo tenía los votos y no se me contaron. La campaña me apoyó. Él me dijo que me iba a votar y se dio vuelta. Y habíamos hecho una alianza. ¿Lo entendés? No importa si lo entendés o no. Lo importante es a qué vas a validar y a qué vas a abrazar. Porque tratando de entender, tratando de conocer por qué las cosas se van, nos quedamos atrapados en los fantasmas del pasado, en la resignación, en el enojo, en la falta de energía. No sé por qué me traicionó, no sé por qué salió con el otro, no sé por qué no cumplió. Sé que no vamos a hacer una nueva alianza, pero seguir dándole la espalda, no. Entonces no se trata solo de si me conozco o no. Se trata de a qué quiero abrazar y ese lugar validarlo. No porque sea bueno, sino porque sea mal, sino porque me va a permitir a mí avanzar, me va a permitir crecer. Y esto, para cerrar, que disculpen, no sé si les gusta el fútbol, pero a mí me encanta. La diferencia, soy argentino, más allá de donde estoy. La diferencia entre Messi y el 99,9% de los jugadores. Porque más allá del talento, la habilidad y todo, Messi nunca se tira. Ahora que está viejito puede ser, pero ustedes ven todo, él nunca se tira, él no se queda con los fantasmas. Él le daba, él seguía, él seguía, él seguía, él seguía. Porque él sabía que si se tiraba, el árbitro lo veía, no lo veía, cambia. Cuando nosotros nos tiramos, esperando que alguien nos cobre full, esperando a alguien que nos valide, alguien que nos abrace, nos olvidamos de abrazarnos a nosotros mismos. Entonces, de este lugar, nosotros podemos decir, lo enfrento, lo valido, no significa que lo hace, no significa que esté bien, pero me va a permitir crecer y avanzar. Muchas gracias, Alexis. Comparto en el chat, Lourdes Cabrera dice, la tecnología está cambiando, pero en la necesidad de comunicar, de ser escuchados, de expresar, se manipula lo esencial. Gracias, Lourdes, por tu compartir en el chat. Llegamos a las 16:14, estamos ya en el cierre. No sé si hay alguna preguntita muy breve, damos paso, y si no, estamos ya cerrando este coloquio. Eh, por un lado, agradecer al Colegio de Politólogos de Chubut, a José María Ramón, muchísimas gracias por esta posibilidad. No habría sido posible sin la posibilidad y esta invitación de José María. Muchísimas gracias, Juan Vera, desde Chile, Chile y España. A mí me gusta decirle al escucharlo, ¿no? Desde España y residiendo en Chile. Muchísimas gracias por estar presente en este coloquio. Realmente es un placer. Igual para Alexis,
de Argentina, los dos tienen doble bandera, ¿eh? A mí me toca tener una sola, pero bueno, tenemos bandera de España y Chile, tenemos bandera de Argentina, Israel. Alexis, muchísimas gracias por poder estar con nosotros. Sabemos que allá, bueno, ya se está atardeciendo, ¿no? No sé qué hora es, pero es tardecito. Gracias a los presentes por estar, por compartir este espacio que tiene que ver con el coaching político, con poder desmitificar un poquitito de qué se trata esto, hablar un poco como hablaron los exponentes de la autenticidad, del conocerse a sí mismo y de herramientas que trae el coaching conjuntamente con la inteligencia emocional para poder hacer de los políticos protagonistas de una mejor democracia y fundamentalmente de una mejor sociedad para todos. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a José María Ramón. Muchísimas gracias por este espacio, ¿eh? Bueno, gente querida, gracias a mis colegas, a ustedes, hermoso, creo que esto da para más, lo vamos a seguir aquí en Chubut. Hace falta mucho apoyo técnico a la política, estamos creciendo en ese aspecto y va a ser este material muy bienvenido y difundido entre dirigentes y entre estudiantes de ciencia política. Gracias a todos y estamos en contacto, luego compartimos el link. Chao, hasta pronto, siempre y a disposición. Gracias.